Un cordial saludo a todas las personas que siguen el canal de YouTube del diario y las entrevistas de Punto Final. Hoy con un representante de un colectivo que es bastante importante en la ciudad y del que, digamos, se desconoce la mayoría de las acciones que realiza. Se trata de Sociedad en Movimiento, una red de instituciones de educación superior. Se encuentra conmigo Dadladier Méndez Ramírez y con él vamos a hablar acerca de todo lo que tienen en ciernes para el bien de la sociedad. Dadladier, bienvenido. Hola Liliana, muchas gracias. Bueno, empecemos contándole bien a las personas qué es Sociedad en Movimiento. Bueno, como lo decías en tu introducción, Sociedad en Movimiento articula una serie de organizaciones entre las que se destacan principalmente las universidades. Sociedad en Movimiento nació en la UTP hace 15 años, pero con el pasar del tiempo se han ido articulando otras universidades y hoy de Sociedad en Movimiento hacen parte en total 16 universidades, las que conforman la RUN, la Red Universitaria de Risaralda, más otras muy importantes como la UNAD, por ejemplo. Además hacen parte de Sociedad en Movimiento organizaciones muy importantes del sector productivo, organizaciones sociales, como la Fundación Frisbee, como Confamiliar, el ICBF ha sido un aliado importante. Hay también empresas, digamos, del sector del emprendimiento. En total, estamos hablando de 62 organizaciones que conforman Sociedad en Movimiento en la actualidad. ¿Qué es lo que se hace en Sociedad en Movimiento? Trabajar por el desarrollo social y económico de Risaralda. Sociedad en Movimiento, cuando nació en la UTP, hace 15 años, como lo decía hace un momento, surgió por la necesidad de que hubiera, digamos, actores incidiendo en el desarrollo de la región. En ese momento había en Pereira una tasa de desempleo superior al 23%, había una tasa de informalidad superior al 65%. Entonces desde la academia se dijo, venga, estamos haciendo una labor muy importante que es formar profesionales, titular profesionales, pero tratemos de hacer algo más, tener una incidencia directa. Y fue así como surgió Sociedad en Movimiento con el propósito de llevar adelante o de sacar adelante proyectos de alto impacto social y económico. ¿Haciéndolo de qué manera? Articulando la academia, el sector productivo, el sector público y la sociedad civil. Eso es Sociedad en Movimiento como en líneas gruesas. Bueno, pero a mí me llama la atención acá en esas 16 universidades, pues porque ya vimos que son 62 instituciones. ¿La ciudad tiene tantas universidades o de dónde son todas esas universidades? Sí. Risaralda es un departamento que ha tenido una transformación y una evolución muy importante en la formación de educación superior. Hoy en Risaralda hay alrededor de 50.000 estudiantes universitarios. Estamos casi a la par con Manizales, que por ejemplo ha sido reconocido como la ciudad universitaria del país. Pereira ha crecido muchísimo en ese sentido y sí tenemos esa cantidad de universidades ya en el departamento. Bueno, pues buenísimo por la ciudad. Bueno, uno de los proyectos para que la gente diga, sí, o sea, como que hablemosle a la gente ya en concreto, en donde han intervenido, qué han hecho, que la gente en su cotidianidad lo vea, lo perciba, entonces, ya entiendo qué es. Claro. Digamos, uno de los proyectos que ha sido muy reconocido de Sociedad en Movimiento desde hace ya más de una década es el Círculo Virtuoso, que es un programa de formación complementaria para las personas desde la primera infancia. Empieza con niños desde los 3 años de edad y hace un acompañamiento en la formación de esas personas hasta que incursionan en el mercado laboral. Del Círculo Virtuoso se han beneficiado o han sido partícipes en Pereira alrededor de 10.000 niños desde el año 2011, cuando se hizo el primer pilotaje del Círculo Virtuoso. También se han realizado proyectos muy importantes desde Sociedad en Movimiento en formación del liderazgo, la escuela de líderes que ha tenido Sociedad en Movimiento. Vemos que todos estos procesos de una u otra manera se vieron como disminuidos o desacelerados durante los últimos 5 años, porque la alcaldía municipal de Pereira pues no
no volvió a participar poniendo recursos para el tema. Tanto la administración del doctor Carlos Maya, digamos, no priorizó el proyecto que beneficiaba a niños principalmente de los sectores de Villa Santana, Común Oriente, sector de Cuba, Puerto Caldas. Digamos, esos proyectos se desarrollan en comunidades vulnerables. Entonces el doctor Carlos Maya no lo tuvo dentro de sus prioridades. Y con el alcalde Mauricio Salazar pues tampoco hemos podido como reactivarlo. Estamos como a la espera de poderlo hacer. En esta administración, que aún es joven, pues apenas lleva un año larguito, pero si sumamos ya 4 años de la administración municipal anterior y un año largo que lleva ya esto, llevamos 5 años sin hacerlo. Cuando yo llegué en febrero del año pasado a Sociedad en Movimiento, una de las cosas o una de los principios del trabajo que yo propuse fue dinamizar Sociedad en Movimiento a partir de las acciones, dinamizar Sociedad en Movimiento a partir de proyectos. Y fue así como dijimos, bueno, reactivemos el círculo virtuoso. Por alcaldía no hemos podido, pero afortunadamente encontramos recepción en el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa y él dijo, listo, hagámosle. Construimos ya un proyecto con 7 universidades, que son la Universidad Libre, la Universidad de las Américas, la Andina, la Cooperativa, el CIAF, UNISARC y UTP. Con estas 7 universidades y otras 2 organizaciones que son Canto de Cigarra, YMCA y Risaralda, tenemos ya un proyecto para desarrollar por primera vez el círculo virtuoso por fuera de Pereira. Lo vamos a hacer en los municipios de Santuario y Apía, beneficiando a cerca de 550 niños y sus respectivas familias. En este momento estamos avanzando como en el proceso ya contractual para empezar a ejecutar en estos municipios. Bueno, pero entonces, a ver, Círculo Virtuoso es un grupo de universitarios o de profesionales que llegan a las escuelas o no. En sí mismo, ¿qué es Círculo Virtuoso? Círculo Virtuoso es un programa, es un proyecto que se ha desarrollado desde Sociedad en Movimiento. Digamos, cuando uno habla de un círculo virtuoso está haciendo referencia a un concepto, ¿cierto? Y ese concepto nació o digamos hace parte como de la génesis de Sociedad en Movimiento. ¿En qué consiste ese círculo virtuoso? En articular sector público, sector privado, academia y sociedad. Entonces, cuando hay una intervención de manera conjunta y todos aportan a un proceso, se consolida ahí un círculo virtuoso porque estamos apuntando todos en la misma dirección. Digamos que eso hace parte de la génesis de Sociedad en Movimiento. Cuando surgió el primer proyecto, entonces, para las instituciones de educación y aportar, digamos, a la formación complementaria de los niños desde los 3 años de edad, pues entonces, digamos, bajo ese principio se implementó el círculo virtuoso y se quedó como el nombre del programa. O sea, aunque círculo virtuoso es un concepto, digamos, en Sociedad de Movimiento se ha apropiado como el nombre de un proyecto que se hace para esa población, ¿sí? Entonces, ese círculo virtuoso o ese proyecto tiene 3 componentes. Un componente pedagógico, un componente en salud sensorial y un componente psicosocial. ¿En qué consiste el componente pedagógico? Tiene 2 líneas de formación. Una es en el bilingüismo y otra es en el pensamiento científico y creativo. Recordemos, se inicia con niños desde los 3 años de edad. El programa de bilingüismo de la UTP, desde los primeros pilotajes, desarrolló ya una metodología de enseñanza especial para niños desde esa edad. Tienen incluso un libro publicado y es una metodología especial para enseñanza en esos niños, ¿sí? Entonces eso se hace con en el componente pedagógico, formación en bilingüismo. Entonces, a esos niños, colegio de escasos recursos, que difícilmente pues le dan una clase de inglés y eso que en las instituciones públicas generalmente lo hacen a partir del bachillerato. Entonces, pues es darle la posibilidad que tiene un niño que va a una institución privada o a un colegio bilingüe. Y en la línea de pensamiento científico y creativo, lo que se hace es despertar la capacidad de aprendizaje de esos niños, incentivarlos a abrir su mente con talleres de robótica, de artes. Ahora, para este pilotaje que vamos a hacer en Santuario Apía, hemos involucrado un componente muy importante de apropiación del territorio, enseñarles a los niños sentido de pertenencia, a reconocer su territorio y a valorarlo. Entonces, eso es el componente pedagógico. En el componente de salud sensorial, lo que se hace es una valoración física de la salud de los niños.
cómo están tamizajes visuales, tamizaje auditivo, valoración odontológica, cómo está en talla y peso, porque un niño que no ve bien, que no escucha bien, pues no aprende igual que los otros. Entonces se hacen esas valoraciones y desde el proyecto entonces se les suministra a los niños lo que requieren, las gafitas, pues algún tratamiento, para que estén en las condiciones óptimas para su aprendizaje. Y en el componente psicosocial, lo que se hace es acompañar el entorno del niño, llámese abuelos, llámese padres de familia, tíos, con quien ese niño vive. Se hace un trabajo con psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos. ¿Por qué razón, Liliana? Porque mira, si estamos con un niño de una comunidad que se ha desarrollado el proyecto en comunidades de alta vulnerabilidad, como por ejemplo, bueno, no voy a decir un sector, pero hay sectores donde los niños crecen con espejos de sicariato, de consumo de estupefacientes, de maltrato, de abuso dentro de la familia. Entonces, si en la institución educativa o fuera de su casa trabajamos con ese niño en enseñarle a ver el mundo más allá del círculo en el que él está creciendo, a romper la cadena y a pensar que él puede, digamos, surgir, y luego llega ese niño a su casa y lo reciben con un discurso: es que usted tiene que trabajar, ¿usted para qué estudia? Yo nunca estudié y aquí estoy, que son discursos que uno puede encontrar en ciertas comunidades de este tipo. Entonces el proceso es menos asertivo. Entonces por eso se hace una formación del niño, se le da las condiciones físicas en salud óptimas y se hace un acompañamiento al entorno del niño para que, digamos, todo el proyecto pueda ser más asertivo y se desarrolle de manera articulada. Ese es el círculo virtuoso y ese es lo que vamos a hacer en Santuario y en APIA, en 3 instituciones educativas. Lo vamos a hacer en las instituciones educativas Instituto Santuario y María Auxiliadora de Santuario, y en la institución educativa Santo Tomás de Aquino de APIA. Estamos hablando de cerca de 587 niños y sus respectivas familias. Bueno, eso es maravilloso. Y tienen como una fecha de... Sí. ¿O ya están trabajando? Ya hay gente? Digamos que en este momento estamos haciendo pues como la parte contractual con la gobernación de Risaralda. Se me olvidaba ese pequeño detalle, te mencioné las universidades y las organizaciones. No, pero sí. Y la gobernación de Risaralda va a aportar 300 millones de pesos para poder financiar el programa. Entonces en este momento estamos haciendo pues como todo el proceso contractual para poder ya llegar al territorio con la ejecución del proyecto. Bueno, y según cómo les vaya en estos municipios, ¿piensan en los otros municipios de Risaralda o volver a Pereira? No, es un pilotaje, sí. Y la idea es no estar con estos niños 6 meses y no volver, porque entonces no, el círculo virtuoso, como te decía al principio, va con los niños desde los 3 años de edad y los acompaña durante todo su proceso formativo. La idea es poder desarrollar el círculo completo en Santuario y APIA. En la conversación que el señor gobernador tuvo con la mesa directiva de Sociedad en Movimiento, él lo expresó de manera muy concreta. Digo, empecemos con un proyecto importante, no muy grande, pero importante, y si vemos buenos resultados, vemos que los indicadores son adecuados, pues podemos pensar en que la gobernación ponga un poco más de recursos para implementarlo también en otros municipios. Entonces es un pilotaje. De la misma manera lo estamos interpretando nosotros, mirando hacia afuera, yendo más allá de las fronteras de Risaralda, porque hay organizaciones de orden internacional que aportan para este tipo de proyectos, ¿sí? Pero como llevamos ya más de 5 años sin hacerlo, entonces es importante en este momento volver a desarrollar un proyecto donde tengamos unos indicadores de impacto, donde podamos tener algo para mostrar y poder iniciar esa búsqueda de recursos del orden internacional, que es uno de los objetivos grandes que tenemos desde Sociedad en Movimiento, para no, digamos, mantener una dependencia en cierta forma de los sectores públicos, porque habrá mandatarios que tienen la voluntad de hacerlo, como el gobernador actual, por ejemplo, pero pues uno no sabe después de 3 años o 4 años qué sucede, como nos pasó por ejemplo en Pereira. Entonces esa es como la idea. Ese proyecto de APIA y Santuario es fundamental para
círculo virtuoso para Sociedad en Movimiento, para el futuro del mismo. Bueno, yo le agradezco mucho que haya venido. Acá siempre las puertas abiertas y nos están contando cómo les va con el plan piloto y todo eso, porque es bueno saber cómo recibe la sociedad todo esto. Y pues le dejo a la audiencia para que se despida. Gracias, Liliana. No, decir de que es muy importante este proceso que se viene haciendo desde Sociedad en Movimiento, porque es la muestra de la intencionalidad que tienen las universidades del departamento. Hoy del comité directivo de Sociedad en Movimiento participan 6 universidades. Actualmente, recientemente tuvimos asamblea y se eligió nuevo presidente. Como presidente del comité directivo se eligió al rector Felipe Baena de la Universidad Andina, y como vicepresidenta a la directora de la Universidad Cooperativa de Pereira y Cartago, Natalia Muñoz, y además están allí la Universidad Libre, la Universidad de las Américas, la UTP y la ESAP, ¿sí? Y ese comité directivo también es integrado, por ejemplo, por la Fundación Frisbee con Familiar Risaralda. Tenemos representación de las juntas de acción comunal, con una asociación de juntas de acción comunal que se presentó. Tenemos YMCA Risaralda representando juventudes, y tenemos además representación de instituciones de educación media, de un colegio y del Centro Colombo Americano, que también están. Entonces es un comité directivo, digamos, muy amplio, donde se refleja lo que es Sociedad en Movimiento. Entonces, lo primero es destacar esto que se viene haciendo, porque esto es una sumatoria de voluntades pensando únicamente en el desarrollo de Risaralda. Estos proyectos que se hacen en sociedad, y el comité intergremial hace parte del comité directivo. Estos proyectos no tienen ningún ánimo de lucro. Lo único que buscamos es darle posibilidades a otras personas de que se formen y que tengan las oportunidades que tienen otros niños. Asimismo, lo estamos haciendo con la Escuela de Liderazgo. El año pasado hicimos nuestra primera Escuela de Liderazgo intensiva. Formamos a 43 jóvenes de 14 colegios de Pereira. Esa fase la estamos terminando en los próximos días. El próximo 15 de mayo vamos a hacer la presentación de los proyectos que surgieron. La idea es que con los jóvenes líderes desde los colegios desarrollemos proyectos que incidan en el desarrollo de su comunidad. En este momento estamos hablando de los 14 colegios que participaron. Tenemos en este momento como unos 5 proyectos que tienen muy buena forma, y lo que vamos a hacer posteriormente es acompañarlos en la gestión. Entonces, buscar qué organización y de qué manera podemos ayudar a esas comunidades educativas a desarrollar esos proyectos para impactar en sus comunidades. Y lo mismo hicimos el año pasado con nuestra primera versión de la Semana de la Movilización Social, que la tenemos ya para este año. Vamos a trabajar en nuestra segunda versión de Semana de la Movilización Social, la salud mental, que es súper importante. Estamos trabajando muy duro por la salud mental desde Sociedad en Movimiento, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y la innovación, que vamos a estar trabajando con unos conversatorios y unos eventos con candidatos a Congreso y Presidencia de la República durante este año. Y vamos a estar trabajando también nuestra segunda Escuela de Liderazgo. La Sociedad en Movimiento es producto de toda esta intencionalidad que hay desde estas organizaciones que mencioné, y lo propio venimos haciendo desde la red de nodos. Yo tuve la oportunidad de yo empecé en Sociedad en Movimiento en febrero del año pasado, y hace un par de meses me dijeron, bueno, digamos que el ejercicio ha sido interesante, asuma usted la coordinación de la red de nodos de innovación, ciencia y tecnología también, que es un proceso que es, en su funcionamiento, tiene muchas similitudes con Sociedad en Movimiento, porque es un proceso donde se articula sector productivo, público, privado, academia, sociedad, pero está dirigido puntualmente a fortalecer los procesos de innovación, ciencia y tecnología en el sector productivo del departamento. Entonces también tenemos allí unos retos muy importantes con Red de Nodos. Por ejemplo, hace 2 semanas la Comisión Regional de Competitividad nos notificó que un proyecto que venimos adelantando fue priorizado
Estamos hablando de un proyecto de alrededor de 7.500 millones de pesos, con el cual vamos a poder fortalecer los 9 nodos en los que venimos trabajando en Risaralda. Todo esto, Liliana, es producto de lo que vienen haciendo las universidades. La génesis de estas redes, Sociedad en Movimiento, Red de Nodos, es la academia. Entonces, simplemente decirle eso pues como a la teleaudiencia. Se están haciendo cosas en el departamento y es importante que identifiquemos qué cosas están haciendo y que tratemos de sumar, porque todo suma, todas las buenas acciones suman. Entonces simplemente dejar como ese mensaje final. Bueno, Dale, muchísimas gracias, y a ustedes como siempre, gracias por estar pendientes de las entrevistas de Punto Final.